Pues vamos a orar y vamos a empezar. Hoy vamos a ver el capítulo 13 y vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, gracias porque tú nos cuidas, Señor, cuidas de cada detalle de nuestras vidas, Señor, y estamos agradecidas con ello. Te pedimos, Dios, que seas tú dirigiendo este tiempo del estudio, Señor, y que podamos salir bendecidas escuchando tu voz, Señor. Gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues hoy vamos a estudiar el capítulo 13. No sé a ustedes, pero me pegó. Ay, mira, yo cuando estaba leyendo, pensé yo, bueno, me pegó el del egoísmo, me pegó el egoísmo. Y ese también me pega, ¿por qué me pegarán todos? Porque adolecemos de muchas cosas, por eso nos pegan mucho. Yo digo, este sí me queda, pero eso lo digo cada semana que lo leo. Todos. Es que son cosas como muy sutiles que vamos permitiendo. A lo mejor unas predominan más que otras, ¿no? Pero la realidad es que todos estos pecados son como muy permisibles en nuestra vida. Y tan sutiles que no te das cuenta por eso. No, yo creo que después de este estudio ya nos vamos a percatar más de lo que hacemos. Pues debería. De hecho, ya en algunas cosas, mi hermano me dice, no, es que eso es orgullo, eso es esto, eso es pecado, es verdad. O sea, como ya lo sabes, ya es cosa tuya si quieres aplicarlo, pero digo, antes a lo mejor no lo sabíamos, pero ahorita ya lo sabemos. Sí, pues conforme uno va estudiando, va viendo cada pasaje, por eso es que dice uno, no, pues, pues me caló y me llegó, pero que, ¿a poco yo hacía esto? No, sí. Y ahora la falta de dominio propio, incluso lo estuve leyendo con el Arturo, porque a veces cuando está tranquilito yo lo agarro y empiezo a leer y a decirle pues que la falta de dominio propio también lo tomo como inseguridad, también puede ser, ¿no? O indeciso más bien. No lo había pensado, podría ser. Ajá, entonces le digo, bueno, al menos yo lo sentí así, que falta de inseguridad, de firmeza. De firmeza, ajá. Lo que pasa es que a veces no puedo expresar o cómo es. Pero y ya le estuve diciendo, le digo, mira, la vez pasada que leímos, lo del orgullo, porque ya que no vine, lo del orgullo. Ajá. Hay un cambio total, le digo, en uno que a veces parece que no lo hiciéramos, pero sí lastimamos con ese orgullo que uno tiene para con los demás, y eso tiene que uno que evitarlo. Exactamente, cada libro de sí es cierto, le va a uno calando un poco. Y es bueno que le cale a uno porque pues me enseña, aprendo. Y digo, bueno, aunque yo soy poca comunicativa, pero de todas maneras hay cosas que ¿a poco estaba yo allí? Sí, ahí estaba. A veces, aunque no lo hablemos, pero son cosas que están muy arraigadas en nuestro corazón, ¿no? Puede ser que exteriormente no parezcamos egoístas, ¿no? O que no parezcamos mujeres que no tenemos un dominio propio. Puede ser, o sea, tú la ves y dices, ay, no, Alicita, ella tiene mucho dominio. Tiene dominio, es una gran mujer, pero resulta que a veces en nuestro corazón puede ser que ahí es la lucha, que exteriormente no hacemos cosas, pero en nuestro corazón está esa lucha. Está escondidito, ¿no? Pero bueno, me gustó mucho ahí la introducción, ¿no? Que marca el libro. Dice que de la misma manera que una ciudad sin muros era vulnerable ante un ejército invasor, así es la persona que carece de dominio propio. Está expuesta a todo tipo de tentaciones. Ahí el versículo es Proverbios 25-28 y dice así: como una ciudad cuya muralla ha sido derribada es el hombre cuyo espíritu no tiene freno, o sea, no tiene dominio propio. Así tal cual. Y pues si ustedes ven, ahí el libro lo toca, la conquista de Jericó, que fue, derribaron los muros, ¿no? Dios derribó los muros, y cada vez y a través de la historia o aún en las películas podemos ver que si una ciudad era traspasado su muro, en la
la Biblia igual también nos dice, la ciudad caía. No, salud. Entonces, cuán importante, igual a esa importancia Dios le da el que tengamos falta de dominio. Como es como una ciudad que no tiene nada que la resguarde, que la contenga, ¿no? Porque no tiene muros. El dominio propio también sabemos que es una manifestación del fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22 nos habla, 22 y 23 nos habla del fruto del Espíritu Santo, y uno de las últimas manifestaciones del fruto es la templanza, de la cual en otras traducciones de la Biblia se dice que es el dominio propio. Sí, también me llamó la atención, ¿se acuerdan que leíamos el estudio anterior, que en los postreros tiempos en Tito 3 dice que en los postreros tiempos habrá hombres que iban a ser egoístas, avaros y también amadores de sí mismos, sin dominio propio? Entonces, no estamos lejos de esos tiempos postreros. No, yo creo que vivimos en una sociedad que cada vez nos permitimos más. Si vemos los comerciales de la televisión, el de L'Oreal, todas no lo sabemos, ¿verdad? Porque nosotras lo valemos también. Entonces es como darte el permiso, o sea, tú lo quieres, lo puedes tener, ¿no? Quieres. Ahora con las tarjetas de crédito que están sacando tantas nuevas como Nu, Mercado Pago, hay una que es específicamente para viajes que se llama Plata. No sé si la han oído hablar. ¿De dónde es eso que nada más dicen plata en el comercial? Plata, es un tipo de bancos que ahora funciona. Que ya no tienen sucursales, todo es por la plataforma. Todo por online, sí. Y aparte, o sea, te dicen que no tienes ni siquiera que ahorrar o esperar, sino que lo puedes ir pagando. O sea, puedes irte de vacaciones mañana, págalo después, ¿no? Ya no hay nada que te limite, no existe. Cada vez la sociedad nos va instigando más a la falta de control, de dominio propio en todos los aspectos de nuestras vidas. Pero, ¿qué es el dominio propio? Vamos a leer ahí en la página 123, en el primer párrafo. Mara, ¿lo quieres leer todo el primer párrafo, por favor? Sí. Dice, ¿qué es el dominio propio? Es el control prudente o gobierno de nuestros deseos, apetitos, impulsos, emociones y pasiones. Es saber decir no cuando debemos hacerlo. Es la moderación de los deseos y actividades legítimas y un freno absoluto en las áreas que son a todas luces pecaminosas. Por ejemplo, es la moderación al ver la televisión y el freno absoluto en cuanto a ver pornografía por internet. Sí se dan, hasta ahí, gracias. Sí se dan cuenta que habla del dominio propio acerca de moderar y prohibición. Son dos cosas bien distintas. Hay cosas en nuestra vida, dice la palabra de Dios, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. ¿No? Dice, todo me es lícito, dice, mas yo no me dejaré dominar de ninguno. He ahí el dominio propio. Una persona que tiene dominio propio puede discernir y puede moderar aquellas cosas a las cuales son válidas. Es válido el gusto por el helado, ahí lo mencionaba el autor, ¿no? ¿Es válido que te guste el helado? Es válido. Es válido que te encanten los pasteles, que te encante la cosa dulce o lo picosito. Es válido darte un gusto, es válido irte de vacaciones, es válido muchas cosas en la Biblia no están prohibidas, pero debemos de ser mujeres prudentes, sabias, que sepamos discernir hasta dónde debemos. Me llamó la atención un parrafito que está antes de ese. Dice, por ejemplo, la falta de dominio en nuestra lengua abre la puerta a todo tipo de palabras ofensivas como el sarcasmo, el chisme, la maledicencia y hacer mofa de los demás.
también es importante porque si no dominas eso, pues sí puedes hacer mucho daño con tus palabras a otras personas. Sí, mucha gente se mofa y parece que no te está lastimando. Sí, es lo que digo, podemos hacer mucho daño, no te das Sí. cuenta, o sea, también hay que tener dominio propio en la boca, boca, pues. Sí. Aún hasta en el bromear. Sí, porque hay bromas muy pesadas, sí, por eso es como mofarse, ¿no? O sea, estás bromeando, pero te estás mofando en mala onda para cierta persona, o sea, la estás con broma y broma, pero la estás agrediendo, la estás humillando, insultando. Sí. Hay que tener cuidado. Tenemos, por eso debe de existir. Yo creo que la sociedad mexicana es muy, pues parte de nuestra esencia, Sí. el bromear hasta Sí. de la muerte, se dicen, ¿no? Confianzuda. Sí, pero como hijas de Dios debemos de aprender a contener ciertas cosas de la cultura en la que nacimos, a saber que no es apropiado, no muestra amor, ¿no? Yo soy una persona sarcástica, por ejemplo, yo me enojo y a veces respondo sarcásticamente, ¿no? Y eso no es correcto, no hay moderación en mi hablar. ¿Puedo platicar una anécdota que nos pasó el domingo? Jaime lo vinieron a dejar, entonces su trabajador vive en Fray Junípero. En Fray Junípero hay una iglesia evangélica, cristiana. Entonces, venían bajando cierta cantidad de gente, muchísima, hasta en las redes sociales está. Y pasaron por esa iglesia y venían adorando una imagen. Hasta nos hicieron la parada porque venían con policías. Pero salió el pastor y salieron hermanos en Cristo y empezaron a gritonear: ¡fuera demonios! ¡Fuera demonios! Hasta el pastor, en el nombre de Jesús, fuera idolatría. O sea, eso no se hace así, ¿no? La gente, alguna, y si no es porque iban con policías, ya se iba a devolver a darles un golpe, ¿no? Todo lo estábamos viendo, ¿no? Como creyentes en Cristo, acabas de decirlo, ¿no? O sea, muchas cosas tenemos que percibir cuándo debemos y cuándo no, porque en Hechos, Pablo lo perseguía una adivinadora, pero lo estaba persigue hasta que Pablo se rompió y le dijo: en el nombre de nuestro Señor el Altísimo, te pido que salgas espíritu de adivinación. Pero la mujer venía, persigue a Pablo. No es que Pablo la haya agarrado y no fue así. Entonces, la Biblia te marca cuando es el momento, cuando debemos tener nosotros dominio propio de nuestra boca. A veces por una mala enseñanza de la doctrina de la palabra de Dios podemos llegar a tener reacciones, de una mala interpretación de las escrituras podemos llegar a tener reacciones como esas, justificando que uno lo hace en el nombre de Dios. Ahora, debemos de ser cuidadosos de ese tipo de cosas, de ser respetuosos hacia las creencias de otras personas. Hay formas de marcarlo, pero no exponer. Yo creo que la palabra de Dios nunca nos invita a exponer a nadie, ¿no? Cuando vemos que personas fueron reprendidas, la palabra de Dios en Gálatas siempre dice que si tú descubriste a un hermano, ve y repréndele en amor, considerándote primero a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Pero es difícil, ¿no? Pero tratemos de nosotras mostrar un buen testimonio de lo que la palabra de Dios dice,
¿no? Y en el tema que nos compete hoy del dominio propio, debemos de analizar nuestras propias vidas en qué es lo que no estamos teniendo un dominio, ¿no? Y sobre todo estar dando testimonio porque pues Pati Cruz, su familia y ellos vieron todo eso. Y es cristiana, pues sí, le digo, pero no todos somos así, no todas las iglesias son así. Entonces, ya, ahí paramos de hablar porque extendernos más ya estaba fuera de lugar, ¿verdad? Hay veces que no necesitamos dar tantas explicaciones, Exactamente. sino vivir nosotros de una manera diferente, avalada por la palabra de Dios. Ya si ellos están en lo correcto, ¿no? Hace unos estudios cuando vimos acerca del orgullo, vimos acerca del orgullo de tener una doctrina correcta. ¿Se acuerdan? Sí. Y puede ser que sí, Dios nos dio el privilegio de creemos. Ese día les dije, puede ser que nos sorprendamos al llegar al cielo, que tal vez en algunas cosas estuvimos equivocadas, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que en un 90% o más podemos decir que la palabra de Dios se puede... Ay, se me fue la palabra. Se puede entender claramente, se puede discernir completamente, o sea, sin mayor interpretación, tal cual lo dice la palabra de Dios, tal cual uno lo puede entender. Hay cosas y la palabra de Dios, así como es tan clara para un niño, pero es tan profunda que hasta el día de hoy siguen hombres de Dios escudriñando y escudriñando y escudriñando las escrituras. Pero tengamos respeto, ¿no? ante ellos. Creo que yo ese día se los dije, hay muchas cosas que son dignas de admirarles, como su manera de realmente adorar a Dios, toman muy en consideración su adoración a Dios, su tiempo de oración, cosa que muchas veces nosotros que bíblicamente estamos en lo correcto, desmerecemos el poder de la oración en la vida del creyente, ¿no? En la vida del ser humano en sí. Entonces hay muchas cosas que ellos le atribuyen un valor muy grande que nosotros muchas veces desmerecemos. Entonces seamos cuidadosas, ¿no? Con nuestros comentarios, seamos cuidadosas en mostrar respeto, ¿no? Pues también como pasa con nosotros allá de que con el fraccionamiento hay de todo tenemos y lo la saben. viña del Señor. Ahora sí que hay de todo, están pegadito con nosotros, están los testigos que por cierto dan un mal testimonio de aquellos. Del otro lado está una que es de Chiapas, una muchacha, le gusta la santería. También la invité para que viniera cuando estaba Mónica, ¿te acuerdas que la traje a Mónica? Mónica estaba que sí, que no, que por aquí, que por allá, pero al final pues yo la traje y recibió a Cristo. La otra señora del otro lado, ella es de la que festeja cada ruido que oye de un puente por ahí, ella lo está festejando. Y así todo casi todo el funcionamiento. Y ahí adentro, ¿y qué tengo que hacer? Pues mostrar respeto. Pues sí, entonces no tengo problemas gracias a Dios, con ninguna, porque saben que soy cristiana, saben que vengo a la iglesia. Saben que eres pacificadora. Y por esa parte, pues uno tiene que ser pues tranquilo también porque si no, ¿qué clase de testimonio daría yo aquí en el fraccionamiento? Porque solo tendría un dedo señalador. Bueno, vamos a continuar porque el tema es la falta de dominio, pero tiene mucho que ver, ¿no? Yo creo que el mostrar respeto nos hace tener dominio propio, ¿no? Cuando yo muestro respeto a alguien, tengo dominio, porque no quiero imponer mi voluntad, sino respeto la voluntad de otra persona, entonces puedo mostrar dominio ante las circunstancias. Una cosa que leí también, porque me gusta luego ponerme a investigar definiciones y significado y todo eso, luego me meto a páginas así medias raras, pero me gusta leerlas porque en algunas me encuentro cosas muy, muy interesantes. Por ejemplo, la falta de dominio, en una de las páginas que leí, hacía mención de que es una muestra de egoísmo, ¿no?
¿no? ¿Por qué? Porque quiero que se haga mi voluntad, entonces es una falta de respeto hacia el derecho de alguien más, ¿no? Porque yo quiero satisfacer mi propio deseo, mi propio anhelo, entonces no me importa la gente que está a mi alrededor, entonces soy egoísta y a la vez soy irrespetuosa. Pero bueno, vamos a seguir. Ahora, el dominio propio del que estamos hablando de esa característica que es fruto del Espíritu Santo. Esto no es producto de la fuerza de la voluntad humana. El dominio propio del que estamos estudiando hoy solamente lo podemos llegar a tener aquellas personas que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador personal y que tenemos una comunión y dependencia en Él. Entonces no es algo que yo me proponga como el alcohólico, ¿no? Que dice, me juro por un año no voy a tomar alcohol. Bueno, mucha gente tiene voluntad propia, ¿no? Y dice, bueno, y lo logran. Están jurados, o sea, no van a tomar. O puede ser que no lo juren ante un santito ni nada, sino que dicen, por un año no tomo, y no toman. Y tiene una fuerza de voluntad, pero no es esa de la que estamos hablando aquí. Estamos hablando del dominio propio que viene a través de una relación personal con Dios. Ahora, el dominio propio abarca todas las áreas de nuestra vida y requiere una guerra incesante contra las pasiones de la carne que batallan contra el alma. Eso dice 1 de Pedro 2:11. Y esto solamente lo vamos a poder, en esta guerra vamos a poder permanecer solamente con dos herramientas: Biblia y oración. Nada más, ¿no? La armadura del Espíritu Santo que nos ha sido dada en Efesios 6 nos describe la armadura, y si nosotros no nos la ponemos es porque no queremos, porque la palabra de Dios dice que nosotros la tenemos y nosotras, este grupo, ya lo estudiamos, ¿sí? Cómo ponernos el calzado, el yelmo, el cinturón, la coraza de justicia, la espada, el escudo, todas esas partes las tenemos. Si no las usamos es porque no queremos, porque Dios nos proveyó de su armadura para poder contrarrestar las acechanzas del diablo y tener la victoria. Y una vida de oración. Necesitamos tener una vida de oración sabiendo aquellas cosas que me cuestan, es mi lucha, ¿no? O sea, si tu lucha es la comida, ¿no? Que es una de las áreas que vamos a ver más adelante, tenemos que vivir orando y pidiéndole a Dios cada vez que me siento a comer que sea diligente y que coma yo de una manera que honre a Dios con lo que hay en mi plato y la cantidad que hay en mi plato, ¿no? Entonces no es un autocontrol, sino es un ceder el control al Espíritu Santo, el cual vive dentro de mí. Y vamos a ver ahora las tres áreas. Hay muchas, pero pues aquí nada más nos lleva a estudiar tres que creo que son de las más importantes en las cuales debemos de tener dominio propio. Y la primera pues es en la comida o bebida. Y ahí el libro nos habla del rey Salomón al principio, ¿no? De que cómo él fue un hombre que oró a Dios y pudo pedirle a Dios. Dios le preguntó qué quería. Y pudiéndole haber pedido a Dios riquezas y ampliar su reino, él lo único que le pidió fue que él tuviera sabiduría para poder tratar al pueblo que era de Dios. Y él tenía un corazón correcto para con Dios en ese momento. Pero si seguimos leyendo, dice que las mujeres que él tuvo desviaron su corazón. Y él pues empezó a caer en idolatría y a la final el reino permaneció una generación más con su hijo y después fue dividido, ¿no? Y perdió gran parte del reino con Roboam y Jeroboam.
pero ahí en Eclesiastés, vamos a leer Eclesiastés 2:10. Eclesiastés es un libro que se le atribuye al rey Salomón, que fue escrito por él. Y dice así, Eclesiastés 2:10, dice: no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esa fue mi parte en toda mi faena. Eso dice el rey Salomón. No negué nada, no me negué nada. El versículo 24 dice: no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Él no negó, o sea, imagínense, siendo el rey más poderoso que pudo haber tenido la tierra, él no había nada que no estuviera a su alcance. ¿No? Los mejores manjares, dice que no hubo tanta cantidad de especies distintas en el reino como cuando Salomón estuvo, por los regalos que le hacían los otros reyes, por las especies que le trajo la reina. La reina de... Sí, no me acuerdo. Eclesiastés 2:10 y 24. ¿O la reina del sur? No, la reina del sur es una serie mexicana. No, pero también se llama así. Sí, no me acuerdo. No, Basti es la de Esther. Sí, no es la reina del sur. Basti era la de Esther. Sí, no me acuerdo, pero sí fue una reina. La que nomás vino a conocerlo, ¿no? Sí. Pero bueno, vino esta reina, que no me acuerdo cómo se llama, y le trajo muchísimos presentes a Salomón. O sea, no había cosa que a él se le pudiese antojar que no pudiera tener a su alcance. Hoy nosotras obviamente no vivimos de esa manera, ¿no? Pero sí, aquí somos mujeres adultas que manejamos, creo que todas de nosotras, nuestras casas. Cuando van al súper, ¿qué se compran? ¿Qué gustitos se dan? ¿Se compran algo? Yo sí. Tú sí, yo sé que tú sí. Mi mamá creo que no, nunca. Adis, creo que tú también, como mi mamá, no. Mara. Yo siempre me he comprado mis gustos, siempre he sido muy de gustos de todo tipo y me los he comprado. Soy muy dada pues a cumplir mis tus antojos. Sí. No, a mí no es de comida, a mí son mis cremas, mi champú para el color. Ah, sí, claro, pero no, o sea, estamos hablando de comida y bebida. Algo que te guste, un gustito. Sí, un helado. No, yo por el gallego unos no chocolates. tengo mis cosas de dieta. Un O cereal. sea, es tu gusto, son sus gustos, tus cosas de dieta. O sea, ya se cuida. Sí, no, ya hay tantas cosas en el súper que a mí esto no lo conocíamos, yo no lo compramos. Pero, ¿qué pasa con esa falta de contención? A lo mejor tu coco no es la comida, ¿no? Pero, por ejemplo, he escuchado y he conocido muchas mujeres que aún en Cristo, el tema de la bebida es algo complicado, ya sea en ellas o en su familia. Pero ¿qué tal el cigarro? No, la palabra de Dios no lo prohíbe, no dice no fumarás. Dicen que está en la lista gris, ¿no? ¿Que está en la lista qué? Gris. Yo tenía una amiga que me decía que estaba en la lista gris. ¿Por qué? Porque no lo dice. No lo dice. Pero también está el versículo de que cuides tu cuerpo, que es templo de Dios, Claro, que hace daño. claro. Pero, o sea, porque hay cosas bien específicas. O sea, sí te dice que Dios aborrece al borracho, ¿no? O sea, está bien claro ahí. Pero decía, no dice que no fumes, está en una lista gris, porque hay cosas en una lista gris. Pero te gusta ese versículo, entonces. Pero te hace un super daño el cigarro. Claro, pero también el azúcar. ¿Y no me hablen del azúcar, que yo soy el azúcar andando. ¿No? Y desmerecemos el hecho de tener una cajita de galletas en nuestra casa,
¿no? Por ejemplo, yo no compro galletas. O chocolates, No, o chocolates. helados, o sea, todo eso nos daña. Y, o sea, sí. ¿No? Pero no es que está mal, no Los está excesos. mal, Dios no prohibió. Dios, o sea, si se dan cuenta que Dios es el creador de cada una de las cosas. Él creó, Él permitió, obviamente Él no creó el helado, ¿verdad? Pero, qué rico es. No, pero Él permitió, en su soberanía nos da ese tipo de gustos, ¿no? Y es rico, y es como conocer, ¿vieron ese versículo que dice la multiforme gracia de Dios? O sea, es como o sea, es algo, un abanico de gracia que no podemos comprender. Entonces imagínate, si ese Dios que tiene una multiforme gracia, ¿quién lo limita? Él ha creado y nos ha permitido gustar de todas esas cosas. El problema es que no lo controlamos. ¿Qué hay en tu vida? Aquí estamos hablando específicamente de comida, bebida, aquellas cosas que ingerimos, ¿no? Que tenemos. O sea, ya no fumo, pero ahora uso el cigarro electrónico. O sea, ¿cuál es el punto? Quítate el vicio. ¿Cuál es la diferencia? Es lo mismo, o sea, lo único que no tiene nicotina, pero te sigues dañando tu cuerpo. Es más malo por el químico que le Entonces, seamos mujeres, ¿qué es lo que a ti te controla? Eso es algo que está controlando tu vida. Y la palabra... Los excesos te controlan. Sí, la palabra de Dios dice en 1 Corintios 10:31, dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ese es el propósito de nuestras vidas. Dios no nos está prohibiendo. El cristianismo no es una lista de leyes y normas, reglas que hay que cumplir. Porque la palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces Dios no quiere esclavos. Dios quiere siervos que por amor obedezcamos, que nada nos controle, que el que nos controla sea Él, el Espíritu Santo en nosotras. Entonces, nuestro comer y beber es demasiado importante para Él. Si algo está controlando mi comida y mi bebida, si eso está controlándome, en lugar de que el Espíritu Santo me esté controlando, tengo que reflexionar e ir delante de Dios, ¿no? Pero vamos más allá. ¿Qué onda con las series? ¿No? O sea, ¿qué onda con... Hoy en día, o sea, a donde vayas, donde estés, puedes estar viendo una serie mientras tengas datos. Eso te controla, eso te quita el tiempo para estudiar la palabra de Dios, eso te impide tener un tiempo devocional, memorizar, eso te impide tener un tiempo de oración por estar pegada en la serie. La palabra de Dios dice, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, cada cosa que hacemos debe de ser para la gloria de Dios. Entonces, si hay algo que está controlando mi vida y no es el Espíritu Santo, es falta de dominio y es pecado. El segundo punto es el carácter. Era la reina de Saba. De Saba, era con esa, yo iba a decir la reina de Saba. Gracias, Ma, porque sí, no íbamos a... Pero bueno, vamos a ver en cuanto al carácter. Y ahí el libro nos habla de la falta de dominio del carácter en cuanto al ser enojón, ser una persona iracunda. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos a leer ahí Proverbios 14:17. Vamos a quedarnos en Proverbios en este punto. Vamos a leer ahí varios proverbios. 14:17. Sí, ¿lo quieres leer, Adicita? El que fácilmente se enoja hará locura, y el hombre perverso será aborrecido. ¿Qué dijiste? ¿16? 17, 14, 17. Sí, así es, ¿verdad? Y ahora sí, el 16:32. ¿Qué dice?
Dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. O sea, más es el que tarda en airarse que el fuerte, ¿no? Esa persona que va y sientes que va a destrozar todo, ¿no? Pero dice, más fuerte es aquel que puede controlar su enojo, que se enseñorea de su espíritu. Porque hay cosas que nos molestan. Dice en Efesios, airaos, pero no pequéis. O sea, no está mal que hay cosas que nos molestan, que nos enojan, causan nuestra ira. El problema es cuando esa ira es lo que me controla y ella es la que me lleva a actuar. Ese es el problema. Santiago dice que seamos tardos para la ira, ¿no? Prontos para escuchar, tardos para hablar, tardos para airarse, ¿no? Entonces, tengamos cuidado. Yo creo que me puedo identificar más con esta parte del carácter, de la falta de dominio en el carácter, con la ira, pero no es lo único. Por ejemplo, vamos a Proverbios 18:14. ¿Lo lees, Mara, por favor? 18:14. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Es una falta de dominio en el carácter también, el vivir en angustia. Sí. Toda la gente que tiene depresión, ansiedad y esas cosas, ¿no? Entonces también es una falta de dominio y también eso es pecado. No sé si ya vieron Intensamente, ¿no? No. Está muy divertida, veanla. La La película. Sí, ya la vi. Está muy La de las bonita. emociones. La de las emociones. Y literal, así, la ansiedad te puede sacar de todo y te puede llegar a hacer que tomes decisiones equivocadas. No, yo estaba enferma, Nancy. Yo traigo ahorita estoy tomando un tratamiento por vivir en un estrés que ya no podía, ¿no? Tuve que ir con especialistas y dices tú, qué falta De dominio. para poder controlar todo eso. Nancy. Pero es el ir al lugar correcto y descansar, porque las circunstancias muchas veces no van a cambiar de nuestro entorno, ¿no? Puede ser que no podamos solucionar una enfermedad, así como tómate estas 2 aspirinas y se te quita el dolor de cabeza. Hay cosas que no podemos controlar y eso nos mete en una angustia, en una ansiedad. Hay veces que la situación en la que vivimos en nuestras casas no es la adecuada y eso nos provoca una ansiedad tremenda, pero todo eso, la Biblia dice, ven a mí y aprende de mí, toma mi yugo y descansa en eso. Me dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga, pero no tenemos fe para ir y dejar nuestra carga en las manos de Dios. Es que en la palabra de Dios te da ejemplos comunes para vivir hoy, que Jesús los vivió y no vivió nada más el de su muerte, vivió todos, la muerte de su amigo Lázaro, vivió circunstancias que lo pudieron haber llevado a estrés, a ansiedad y todo eso, y sin embargo, aquí está un ejemplo de vida. Sí, dice, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Dice, y hallarás descanso. Esa parte me gustó mucho porque dice, aprende de mí en la mansedumbre y la humildad. Y dice, y ahí vas a hallar descanso. Pero no, queremos vivir en el hacer, en la ansiedad, en el estrés y en descansar en que es Dios quien tiene el control de cada cosa en nuestra vida, sea una enfermedad, sea una situación familiar, sea una situación económica, ¿no? Cada circunstancia en nuestra vida está controlada por Él y es real. Cuando la palabra de Dios dice que a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Para qué? Para cumplir el propósito de Dios, no el mío, el de Él.
Entonces, cuando yo vivo en angustia o vivo airada, estoy mostrando una falta de dominio. También cuando vivo en el dolor, Proverbios 15:13. Dice, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Entonces, dice, ¿quién? O sea, no se puede vivir así, no se puede vivir 13. No nos podemos quedar sumidas en la depresión. Dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Y la alegría la tenemos porque somos hijas de Dios. Somos salvas y sabemos que todo lo que vivimos aquí en la tierra es temporal. Es difícil cuando uno lo vive, sí, es muy difícil. Es muy difícil entender eso, pero nosotros no podemos vivir bajo las circunstancias, tenemos que vivir bajo las promesas de Dios y bajo principios de su palabra. Son las dos cosas que rigen nuestra vida para poder tener dominio propio, porque no vivimos ni bajo reglas, sino bajo principios y bajo promesas, porque cada una se va a cumplir. La ira o la angustia o el dolor o la depresión o ponle ahí la falta de carácter que le quieras poner, dice que es un pecado, pero quien se enoja o quien se angustia o quien comete un pecado adicional y es la falta de dominio propio. Me gustó el ejemplo que pusieron ahí del helado, el escritor, porque dice que el comer el helado, él se estaba dando cuenta que eso le estaba como abriendo la puerta a mostrar falta de dominio en otras áreas de su vida. De decir, pues ya me comí un platito de helado en la cena, pero después antes de dormir él quería otro. Pero entonces como a lo mejor ya te comes el otro, ya quieres, te das permiso de otra cosa, de decir, a lo mejor voy a ver, y ya no leíste la palabra de Dios, o ya no oraste, o no sé, ¿no? Pero nos va llevando un pecado, siempre nos va a arrastrar a otro y a otro. Es como ganarte la ansiedad, ¿no? O sea, que puede más ya no sé explicarlo. Dime, no te preocupes. Sí, pues de alguna manera, porque si te lleva otro helado más o otra comida más, eso quiere decir que estás ansiosa. Sí, muchas veces es eso, ¿viste? La ansiedad que nos lleva a comer. ¿Y por qué estamos ansiosos? Porque no estamos descansando en Dios. Entonces ya no cometes no tienes falta de dominio solo en la ansiedad, sino también ya lo tienes en la comida. Y la tercera área es en las finanzas. Lo mismo, ¿no? Ahí Salomón en Eclesiastés 2:10 decía que él no negó. O sea, era el hombre más rico del momento y él podía darse el gusto que él quisiera, no era falta de dinero lo que él le impidiera. Él no se negó nada, pero Proverbios 3, versículos 9 y 10, es un principio que podemos tener para tener un dominio sobre nuestras finanzas. ¿Lo lees más? Sí. 3, 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de oro. Entonces, ese es el principio para tener unas finanzas con dominio propio. Honra a Jehová con tus bienes. ¿No? Salomón podía comprarse lo que él quisiera, era dueño de todo. Pero realmente las compras que estamos haciendo son sabias. ¿No?
que ahí decía que en Estados Unidos que el promedio son como $7,000, ¿no? De deuda por cada americano, si entendí bien, ¿no? Pero ¿cuántas de esas deudas realmente son justificadas por un hogar, por el cambio de un auto que es necesario, por no sé, o sea, por comida, yo creo que cuando no puedes cubrir lo más básico de tu hogar, como lo es la comida, tienes que ver qué está pasando con tus finanzas, porque no es posible que no puedas, o sea, no estás haciendo un sabio uso de los recursos que Dios te dio, o hay algo que el Señor quiere enseñarnos indiscutiblemente, ¿no? Pero este es un principio por el cual nos podemos regir en la falta de dominio de nuestras finanzas. Honra a Jehová con tus bienes. El comprarte un celular tan caro lo justifica, o sea, justificas el uso de tener un celular tan caro. Por ejemplo, yo no podría tener un celular muy caro, realmente no lo uso, o sea, lo uso para WhatsApp, llamadas, redes sociales, me gusta... Que ni entiendes lo que... Me gusta tener un buen espacio porque uso algunas otras cosas, pero no necesito un celular tan caro precisamente. Entonces, puede ser que uno no sé, que es caro, o sea, o 7,000. O sea, puede ser que uno de entre 5 y 10,000 pesos sea suficiente para mí, no uno de 20,000 pesos que yo no le voy a sacar el provecho para lo cual fue diseñado. Entonces, ¿yo para qué quiero? Como me pasa. Sí, que no sabemos usarlo. ¿El iPad? No, pero yo creo que tenemos que analizar, porque a veces nos metemos en deudas por cosas innecesarias. Queremos honrar a Dios con nuestros bienes, pues a lo mejor no necesito algo tan caro, algo más barato supla la necesidad que tengo. Aquí en el costado como te dice, dice muchos cristianos carecen, dice, de dominio propio en el área de las finanzas personales. ¿Sufren de ingratitud? A veces vamos más allá de lo que podemos hacer, o nuestra finanza pues no llega para tanto, lo que acabas de decir, y no hay necesidad, pienso, de exagerar las cosas, lo que puedas tener, lo que Dios te dé. No es que uno sea conformista ni mucho menos, ¿no? Pero eso es lo que puedes tener, eso es lo que vas a usar. Sí. La palabra de Dios dice en 1 Timoteo 6, dice que lo que Dios promete es que con sustento y abrigo estemos contentos, ¿no? Pero el Señor es tan generoso que siempre nos da más de lo que necesitamos. Entonces, seamos unas buenas administradoras de los recursos que Dios nos da, porque si Él nos los da, es para honrarlo a Él, no para honrarme a mí y para figurar yo. Ahora digo, si lo tienes y lo puedes y aún así honras a Dios con tus bienes, pues sí, qué padre, ¿no? Gracias a Dios. Porque ayer hablábamos con una de mis hermanas que va a venir mañana, y de las 8 que somos, Pati físicamente es la que está mejor, ¿no? Dice que no le duele nada. Y de espalda la puedes ver y puedes decir que no tiene 66 años. Pero la ves de frente y sí, en su carita, pues sí aparenta los 66. Entonces, a una de ellas, que es 2 años mayor que ella, le dijo, es que eres una viejita. Pues todas estamos viejitas. Todas. No pasamos la más chica, que es Liz. O sea, tiene 59. Todas estamos viejitas, ya no tenemos 20 ni 30 como para no tener las arrugas que enloquecemos, ¿no? Tuviéramos dinero, pues yo ya me hubiera ido a operar los brazos, las piernas, las cinturas, ¿sí o no? Sí, lo tuviéramos, pero como
acabas de decir, ¿verdad? O sea, tenemos que tener hasta cierto límite hasta dónde podemos llegar, porque eso es lo que Dios nos demanda. Sí, porque a la final exponemos lo que hay en nuestro corazón. Cuando no tenemos un contentamiento, una moderación, un dominio propio, lo que mostramos es que no estamos conformes con lo que Dios nos da. Entonces tenemos que analizar a profundidad las intenciones de nuestro corazón cuando queremos ir más allá, y de verdad también el hecho de ser agradecidas, porque hay personas que gracias a Dios tienen más de lo que necesitan y pueden darse ese gusto, y está bien, y qué padre, ¿no? Nadie les juzga, ¿no? Pero el principio sigue siendo el mismo: honra a Jehová con tus bienes, ¿no? Y hay veces que Dios tiene hijos suyos que tienen lo suficiente para honrarlo y poder tenerse esos gustos, y qué lindo, ¿no? Y gocémonos con aquellas personas que lo pueden hacer, ¿no? Dios nos da un gustito a cada quien siempre, y debemos de honrarlo. El problema es la intención de nuestro corazón. Cuando nuestras finanzas no están bien, nuestro corazón no está bien, nuestra comunión con Dios no está bien. Cuando no hay un control en lo que yo como o bebo, es que mi relación con Dios no está bien. Cuando yo no tengo un carácter, o mi carácter me controla en cuanto a la ira o la depresión o la angustia, es porque mi relación con Dios no está bien. Cada una de esas cosas en las que mostramos falta de dominio, lo único que sale a la luz es que mi relación con Dios no está bien. Entonces es ahí a donde yo tengo que ir primero a averiguar qué está pasando con mi relación con Dios, porque cuando yo me alineo con Dios y su palabra, todo va a empezar a tomar el orden correcto, ¿no? Y voy a poder tener la perspectiva de Dios, pero cuando yo no estoy bien con Él, todo se desajusta. Entonces es ahí donde una y otra vez en cada uno de los pecados tenemos que ir y volver y examinar nuestra relación con Él. Y es que todos están así, entrelazados. Si hablas, hablas de que si estás deprimida, angustiada, pues tiene que ver con el dominio, tiene que ver con esto, o sea, todos están así, todos los pecados. Sí. Parece que se cierran en uno todos. Y a lo que te lleva, es como les decía ahorita, es a examinar qué hay en tu corazón y cómo está tu relación con Dios. Cada una de las cosas, cuando estamos mal, es porque nuestra relación con Dios no está bien. Entonces es ahí donde tenemos que volver. Ya terminando en Tito, vieron que ahí en el libro hablaba de Tito, del que Tito, ese pasaje lo dejé al último, Tito 2, porque me gustó mucho. Me gustó mucho Tito ahí porque dice, nos habla de la gracia que nos ha sido dada en la salvación. Dice Tito 2, versículos del 11 y 12. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. O sea, la salvación en Cristo está disponible para todos, para todo aquel que quiera creer en Él. No, nosotras por la gracia de Dios hemos creído. Entonces ahora esta gracia nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces el dominio propio no es algo que dependa de mí. Como les decía, no es un autocontrol, es un permitir que la gracia de Dios me moldee, me enseñe a través del Espíritu Santo a cómo vivir en este mundo de manera que sea sobria, justa y piadosa. Y eso solo lo consigues teniendo una relación con Él. Nada más. Regresamos a lo mismo. Pero vieron, o sea, esa misma gracia que Dios me dio para mi salvación alcanza para que yo pueda vivir de una manera diferente.
Entonces no depende de mí, sigue siendo la misma gracia que me salvó. Entonces a mí me pareció asombroso porque nos quita un peso de encima. ¿Cómo yo voy a tener control cuando tengo una caja de galletas que me encantan en mi casa y me las quiero comer todas? ¿Cómo? Con la gracia, con la misma gracia de Dios. Cuando yo le puedo decir, me voy a comer 2 y ya, diría mi sobrino, y tan, 2 y tan, ¿no? Pero no soy yo, es la gracia de Dios en mi vida que va a obrar. Entonces no es un peso, no tenemos que afligirnos y decir, ¿cómo voy a lograr tener ese dominio? No es mi dominio, es el dominio que Dios ejerce a través de mí. A través de la relación que puedo yo tener con Él. Entonces, hasta en eso tenemos libertad. Solamente tenemos que permitirle a Él obrar. Porque Él ya tiene todo dispuesto para que yo pueda vivir de una manera distinta. Ahí la palabra clave es renunciando. Yo tengo que renunciar a tener el control. Si yo quiero tener el control, voy a vivir en una falta de dominio. Pero si yo cedo el control, voy a ser una mujer controlada y dominada por Dios a través del Espíritu Santo que mora en mí. Vamos a orar. Señor, estamos muy agradecidas porque pues la gracia con la que tú nos has salvado, Señor, es la misma que nos puede ayudar a vivir de una manera que te agrade, Señor. Gracias porque no hay peso, Señor, que podamos llevar nosotras, Señor, porque todo lo has cargado tú en la cruz, Señor, y estamos muy agradecidas por ello, Señor. Te pedimos, Dios, que nos ayudes a renunciar, a permitir, Señor, a ceder el control al Espíritu Santo para que Él pueda obrar en nosotras, Señor, y nos ayude a vivir de una manera piadosa, justa, Señor, íntegra, como a ti te agrada, Señor. Ayúdanos a renunciar cada día a nuestro propio deseo, a nuestro propio interés y poder cederlo ante ti, Señor. Gracias por este tiempo, por tu palabra, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Me ayudas? La cajita. Ahí voy.